Queridas amigas, amigos, ahora sí, llegó el momento, estamos felices y contentos. Para mí es un honor tenerlo acá en el living de Estamos en Una, es un actor a quien admiro muchísimo, lo he visto en distintos roles y realmente todos los hace de una manera fantástica porque tiene esta cosa de que le crees, ¿viste? Y esto en actuación es fundamental, ¿eh? Teatro, cine, televisión, series, lo recibimos con un fuerte aplauso al gran Marcelo Zubioto. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un placer. De verdad, ¿viste? Cuando uno estudia teatro, que los maestros de teatro te piden que sea de verdad, como sí. Qué importante es eso para el espectador, ¿no? Sí, sí. Para el espectador y lo complejo que es para el actor también, y para el actor es muy complejo también, porque a veces los textos no colaboran tampoco, ¿no? No colaboran y entender ese concepto de veracidad en la actuación también lleva un tiempo, ¿no? Hay que estudiar, hay que dárselas un par de veces hasta poder entenderla, ¿no? La formación, por eso digo, siempre digo, es importante transmitir esto también para la gente que quiere estudiar teatro, que quiere ser actor o actriz, digo, es importante la formación. Sí, sí, es muy importante. La formación es muy importante porque... bueno, el actor o la actriz es una profesión, es un oficio, claro. Y como cualquier oficio hay que aprender las técnicas que te llevan a poder desarrollar el personaje que tienes que hacer, ¿no? Y son herramientas que uno tiene para... Exactamente. Y de verdad, Marcelo, yo lo que dije al principio lo digo con total sinceridad y admiración, porque yo te he visto haciendo una comedia como la que has hecho, que se vio ya la tercera temporada, ¿se vio la División Palermo? División Palermo, sí, la segunda temporada. Segunda temporada, sí. Que también ahí tenés un personaje que es como maquiavélico, pero divertido. Sí, digo, sí, ¿no? sí, claro. Pero también te hemos visto en El Eternauta con una cosa también más compleja para la actuación, que es ciencia ficción. Sí, absolutamente. Y en teatro haciendo algo súper delirante, Pata Yegoyen nos contó que fue una experiencia muy linda. Sí, hicimos con la Gran Ilusión. La Gran Ilusión. Sí, en el San Martín. Que tiene como una imagen así casi de la época italiana, de un teatro italiano, parecía, ¿no? Sí, el autor Eduardo De Filippo es un autor italiano de mediados del siglo XX, un autor muy, muy especial, muy talentoso y bueno, fue una experiencia hermosa esa. Sí. Pero por eso digo, en cosas tan distintas, pero se te ve disfrutando y se te ve cómodo, digo, ¿no? Sí, a mí básicamente me gusta actuar, entonces siempre que sea la posibilidad de hacerlo, lo disfruto mucho. Y aceptás el desafío, digo. Sí, claro. ¿Y el origen de tu apellido es croata? El origen del apellido es muy extraño porque... Zubioto parece italiano. Zubioto es italiano, es de la Toscana italiana, pero ese apellido no sé cómo va a parar a Croacia en el año 1600 por ahí. Yo esto lo averigüé todo en la embajada de Croacia. Porque yo en realidad mi apellido... uy, le pegué el micrófono. Mi apellido materno es Ljubicic. Yo vengo de... Ese es el apellido, claro. Mi apellido materno es Ljubicic y mi apellido paterno es Zubioto. Pero bueno, yo me crié en un club de la colectividad yugoslava porque por mis abuelos. ¿Por tu familia? Y porque generacionalmente, viste que nosotros, los abuelos de nuestros amigos, uno era italiano, o el otro era español, o el otro era polaco. Entonces, bueno, era una época en la cual había mucha muy cercana. Y estaba muy cercana. Y bueno, y mi apellido, yo hasta cierto punto pensé que era... Tengo un tema con eso porque mi papá falleció cuando era muy chico, era hijo único, no conocía a mis abuelos, entonces yo pensé que el apellido era de Trieste, pero finalmente, bueno, me enteré que en realidad de Trieste vino mi abuelo, vino de Trieste mi abuelo Zubioto, claro. Y yo como a los 50 años, aprovechando el internet, antes que hablaban de cómo viene la tecnología, aprovechando el internet empecé a investigar el apellido Zubioto, porque no hay Zubiotos. Zubioto estaban mi hermana, yo y eran mis 2 hijos. No había más familiares. No hay Zubioto. Digo, ¿de corno está Zubioto? Claro. Y empecé a meterme en YouTube y encontré en un momento un pibe que tocaba la guitarra en Estados Unidos. ¿Un Zubioto? Sí, Zubioto, 16 años. Mira, todos nosotros tocamos la guitarra. Uno en Francia también, un pibe, hasta que encontré uno que se llama Bruno Zubioto, unas bandas de rock de los 80, underground, en Eslovenia. ¿Qué hace en Eslovenia? Bueno, por ahí está... Bueno, o sea, que los Zubiotos tenían un denominador común, que la música... La música, totalmente, porque mi papá también cantaba en un conjunto de folclore. Y cuando empecé a averiguar, bueno, finalmente descubrimos que Bruno sería el hijo del hermano de mi abuelo. Así que nos conectamos por... ¡Qué bueno! Eso es fantástico. Sí, por Facebook con la familia. Bruno, Zubiotos por el mundo se conectaron. Sí. Bruno lamentablemente falleció, no pude conocerlo, pero supe que en el 2012 estuvo acá con su última banda que se llamaba Incurabili, que era una banda minimalista de blues.
que la escuché, y estuvieron acá haciendo conciertos. Yo a esa altura no sabía de esta historia. Qué genial eso. Y estuvo tocando como una 6 cuadras de un teatro. Estos son los Subiotos, me está diciendo Anita, ¿escuchas esto? Baby Blue. Baby Blue se llama. Exactamente, Bruno Subioto. Esta es una banda que se llama Stork, algo así. Pero porque... Bruno Subioto es Sí, este sí. que vos me decías que Sí, conectaste con él, pero que Sí. ya falleció. Sí, ya. Y que era un tipo más grande que vos, de edad. No, era un tipo que tenía un año más que yo, por eso me llamó la atención, porque el único que encontré haciendo música que era de mi generación. Qué bárbaro, ¿eh? Y después un sobrino mío se metió en internet y me dice, pará, fijémonos. Y él se había armado un árbol genealógico. Sí. Él armó el árbol genealógico porque también estaba asombrado con su apellido. Dice, ¿cómo soy croata? Me llamo Subioto. Y en ese árbol genealógico aparece mi abuelo Juan, que es el que vino, dice, el hermano de... O sea que tenían un vínculo. Sí, sí. Qué bueno, Sí, sí, mirá sí. vos. Pero bueno, ¿y vos cuál es la música que a vos te gusta o te gustaba? ¿O con qué música te No, a mí me gusta mucha música. Yo escuché mucho de pibe, escuché mucho folclore, me gusta mucho el folclore. ¿Y tocabas folclore? Y tocaba, sí, así, sí. De hecho, yo empecé estudiando música, pero después la música me dijo, no, mejor dedícate a la actuación. ¿Posta, sí? Pero pará, pero antes de la actuación fuiste maestro mayor de obras o fue contemporáneo? No, estudié en el secundario, estudié Técnico. En el secundario técnico, pero Sí. terminé y no toqué nunca más. ¿Dónde estudiaste? En el Cornelio Saavedra. ¿En qué barrio vivías? Eso es Floresta. Ah, ok. Eso es Floresta. Y te recibiste de maestro mayor de obras, pero no. Jamás, yo ya No. en el cuarto año no sabía qué estaba haciendo ahí, estaba siempre escribiendo, aprendiendo a tocar la guitarra, estaba en otras. Pero por eso, la guitarra estudiaste en un conservatorio, digo, en el... Después empecé a estudiar, Sí, estudié en el Falla, Fallas. hice 3 años en el Falla y estudié un poquito en la escuela de Walter Malosetti, tenía un guitarrista de jazz grosso, muy sí. grosso, tenía Sí. una escuela en Congreso y estudié un tiempo. Hasta que en ese club de la colectiva Yugoslava que iba cayó un taller de teatro, lo hice y no me bajé nunca más. Ahí Sí, fue tu sí, primera sí. experiencia Sí. con la actuación. Mirá. Totalmente. Hicimos un año de ese taller, hicimos la muestra a fin de año y la muestra a fin de año terminé de hacerla y volví a mi casa como caminé esas 10 cuadras que estaba de distancia del club de mi casa, como en las nubes. Dije, yo quiero hacer esto siempre. ¿Qué? ¿Te voló la cabeza? Sí, me voló la cabeza. Qué bueno. Me voló la cabeza y bueno. Y bueno, y ahí ya te quedaste, digamos, Ahí me quedé. como Sí, sí, dijiste, y hacerlo. Lo jodido de esto también es pensar que uno tiene que vivir de eso, digamos, ¿no? Sí, Ese sí. paso es un paso complejo. Sí, siempre yo me fui a estudiar ahí a la Escuela Municipal de Arte Dramático, Correcto. estudié con otros maestros. Sí. Y en un principio siempre pensé de qué manera podía trabajar lo más cercano a que se pareciera a actuar. Así que hice de todo. Trabajé con zancos en boliches, trabajé con personajes en fiestas. Qué bueno. Hice un montón de cosas mientras hacía obras de teatro. Claro, y que qué sé estaban yo. vinculadas a eso porque Sí. te dejaban un dinero, digamos. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces Qué bueno. trataba de... Me lo tomé como un salto al vacío, de que si me voy a dedicar a esto, me dedico. Y aprendías cosas, bueno, porque lo de los Sí. zancos no es fácil andar en zancos, está vinculado Sí. al mundo del Del mimo. teatro, y del teatro callejero. Del teatro callejero, claro. Que te digo que a finales de los 80 era algo que estaba muy Sí, en boga, qué sé sí. yo, con la colección de La gorra, Lodi. ¿te acordás que se iba Absolutamente, teatro por la gorra? Claro. Exactamente, he hecho de todo. Qué lindo sí, es sí. esa época donde hay una gran ilusión Sí, de uno, sí. pero vos sabías claramente que eso lo querías transformar en tu, Sí, en mi tu trabajo. mi oficio, claro. En Sí, tu sí. oficio, claro, Sí, exactamente. sí. Que yo, bueno, me haces pensar en esos comienzos que uno, es muy importante en cualquier profesión, pero en la nuestra más que nada, creer en uno, ¿no? También. Sí, claro. Yo tenía un deseo claro que era ese, ser actor y bueno, y me jugué por ese lado y con la flexibilidad de decir, bueno, por el momento puedo hacer esto y esto. Después lo que va a salir hacia adelante nunca lo sabés, ¿no? Nunca lo sabés. No sabés. Tenemos imágenes de distintos laburos que has hecho. Vamos a empezar a ver Dale. División Palermo, que también, con Dale. este personaje que decíamos que se las trae. Vamos a verlo. Danos algo de vos. Decimos, vos perteneces a una minoría, tenés alguna capacidad diferente. ¿Por? Buscamos ser lo más inclusivos posible. Queremos cambiar un poquito la imagen. Ah, claro, pero yo no. Colon irritable, asma, no. No creo que- ¿Tu apellido no es judío? Ah, sí, soy judío. Sí, igual eso no sé si cuenta como una discapacidad, ¿no? Bueno, habría que pensarlo. Es una minoría. Ah, eso sí es verdad. Sí, claro. Mira, no tenemos ningún judío. Lo que no sé es si suma la imagen, ¿no? Una foto. Podemos poner uno de esos gorritos especiales. Preseleccionado. Danos algo de vos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Eso que decíamos, Sí, bueno, sí. me encanta como Sí, si sí. lo tirás así, Sí, cosas sí. así como si fueran tan livianas, pero digo que también el texto ahí, qué interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Sí, División Palermo tiene una particularidad que es que saben trabajar el humor, tienen un humor ácido, pero jugando con las minorías dentro del programa. De hecho, Goró, que es de la colectividad judía y es quien hizo Y, ese claro. guión. Quizás, Y viste, fue- Woody Allen también jode mucho con eso. Obvio, Digo, eso obvio, está bueno, pero obvio. nosotros en Argentina Sí. éramos medio reticentes a... Y bueno, es ¿no? un lugar difícil, pero bueno, la comedia es un género que tiene sus leyes y sus reglas. Claro. Y bueno, ahí en División Palermo me parece que eso fue muy Sí, muy y su claro. métrica también, viste Y que su el humor métrica. también es muy importante, Su esta métrica, cosa. su ritmo Claro. también, absolutamente, Claro. sí. Muy sí, importante sí. es eso también, porque Absolutamente. si no se pierde Sí. el humor, digamos. Es que básicamente en la comedia no está tanto en el texto, en el qué, sino en el cómo. El cómo. En el cómo eso se hace, en el cómo se remata, Sí. en las calidades que se van buscando para decir determinadas cosas, ¿no? Y cuando se juega esa pelota es fantástica. Es fantástica, porque sí, de verdad, fantástica. y en esta, especialmente en Sí, esta sí. ficción, también irrumpió de otra manera, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y para vos también fue un desafío, porque el humor Fue es un desafío para un actor. Fue un desafío porque además este personaje que tenía que hacer, yo Sí. lo catalogo, lo pienso como un payaso negro, en el sentido de que yo iba a tener que también jugar una línea del policial, ¿no? Muy bueno, Es claro. un personaje, viste, que después entra en una tenés muy acción, oscura, ¿no? tenés acción vos, sí. Medio, claro, Sí, 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 totalmente. lo vi. Medio desde el humor, pero iba a tener que jugar eso, digamos, jugarlo en serio, ¿no? Sí, Hay algo de... sí. Una vez hice una obra en Como que San- da miedo también tu personaje. Da miedo, Da que tiene que darlo. Eso, tiene que dar miedo. Desde ese lugar. Te ¿viste? puedes de la cagar de comedia, risa, pero sí. por guarda que yo te hago cagar de risa, pero también te doblo el brazo. ¿eh? Es oscuro Sí. y a la vez que es oscuro es absolutamente estúpido. Entonces está ese límite todo el tiempo, Sí, ¿no? bueno. Claro, va por la cornisa. Es como Sí, un va por la personaje que cornisa, se puede sí, caer sí. en un momento. Sí, por No, eso no. me gustaba eso de ese personaje, que yo iba a tener que jugar una línea medio policial que le iba a tener que jugar. Sí. Y qué bueno que también sí. la producción también Sí, se copó sí. con ese... Sí, no, el trabajo de equipo era muy... Además nos divertíamos mucho, porque además siempre después de esas escenas Santiago proponía, bueno, ahora hagámosla toda improvisada. Ah, mirá, te La daba una opción... producción un poco, sí, la sí. producción un poco quería matar porque se empezaba a estirar los tiempos. Sí. Pero siempre, Sí. entonces algunas cosas hay de improvisación también. Freestyle, Sí, viste que le sí, llaman al estilo, totalmente. es un estilo libre que está bueno eso también. Totalmente. Y por ahí queda, Sí, después sí. en la edición... En la edición vos vas eligiendo, claro. Está buenísimo. Claro, sí, sí. También tenemos imágenes de Puan, que también fue un laburo muy interesante. Sí. Ganó un premio muy importante en San Sí, Sebastián. sí, ganó un premio. Goya San también, Sebastián. ¿no? Goya fuimos Fue nominado, nominados, fue pero no bueno. ganamos, pero sí ganamos. Pero San Sebastián es muy importante. Un festival muy importante, nos recibió muy bien. Qué lindo. Y bueno, y la peli tuvo dos premios. Tuvo un premio por mi actuación y un premio al guión de María Alché y Benjamín Naista, que son los guionistas Sí. y directores, ¿no? Y María Alché me encanta como Sí. actriz también. Sí, muy buena Tengo actriz. recuerdo de haberla Muy visto buena actriz. actuando, Sí, sí, muy sí. buena. Vamos a ver a Marcelo Subioto en Puan. El profesor de filosofía. Es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor. Gordo. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. ¿Y qué? No podemos abandonar la cátedra así nomás. Además, sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido. Perdón, profesor, estaba en la masterclass. ¿Qué masterclass? La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna. Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso. Tiene un rival muy duro, Marcelo. Weil Glückseligkeit nicht dein Ideal. ¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo. Pero no podés desear una cosa solo porque otro también lo desea. ¿Viste que parece que está saliendo con Vera Mota? Es una bomba. Sale con Vera Mota, lo vi en la tele. ¡Qué bueno esto! ¡Qué genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Marcelo! ¿Cómo lo habrás disfrutado también esto? Sí, ¿no? sí, fue una película que disfruté muchísimo. Primero porque el guión era increíble, porque admiro mucho a María y a Benjamín como directores y trabajamos muy bien. Ensayamos mucho las escenas, Mirá qué muchas bueno. escenas antes de filmar, con lo cual llegamos al set con muchas decisiones. Que no es habitual eso. Que no es habitual. Qué bueno. Y bueno, el elenco era impecable y la historia, bueno, todo. Qué bueno. ¿eh? Y era complejo porque ahí también había que hacer una comedia y a la vez se transitaba por un lugar más de drama, entonces
era muy súper interesante. Por eso me sirvió mucho y tomamos clases con profes de filo que nos armaban, tomábamos las clases que después nosotros dábamos en la película, Claro, ¿viste? claro, claro. O sea, y sé que estaban con alumnos reales, ¿no? Y estábamos con alumnos reales de filosofía. en Puan, alumnos de Puan, y el Pena va a dar clases a una escuela en el conurbano, una escuela nocturna. También lo hicimos con esos alumnos. Eso estuvo increíble. Qué bueno eso para vos también. Sí, sí, porque se armaba una ida y vuelta en la actuación que era muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Que es como meter la realidad dentro de la ficción, Sí, ¿no? además es lo que te devolvían los pibes, porque estaban todos interesados en la película. Entonces todos le metían una garra tremenda. Claro, que no eran actores. No eran actores, pero estaban contentísimos. Entonces se armaba una, y las clases que, sobre todo las que hicimos en la escuela esta nocturna. Sí, en esta nocturna, por lo menos era casi una clase, porque abríamos a la improvisación, yo tiraba preguntas, los alumnos contestaban, muchas de esas respuestas quedaron en la película. Qué bueno. Era una cosa fue una experiencia súper interesante. Qué fantástica, ¿no? Sí, y sí. se puede ver, le decimos a la gente, ¿no? Bueno, todo lo que estamos viendo, todos tus trabajos fueron, porque aparte, digo, estás multihorario, tu día tiene 26 horas. Digo, ¿esto cuándo se puede ver en este momento? En Prime. En Prime. Y si quieren ver también el policial. Está en Netflix. En Netflix, exactamente. Y ahora vamos a ver otro trabajo de Marcelo, que es El Mensaje, que es una coproducción con España, ¿verdad? Sí. Y Uruguay también. Y Uruguay, sí. Vamos a ver imágenes. Ani, despertate. Hay un señor con una tortuga. Anika, cuando conecta con los animales, le aparecen imágenes, a veces en colores, a veces blanco y negro, a veces son sensaciones. Los mensajes parecen encriptados, pero no son. Por eso pedimos siempre que las personas se abran a escuchar. ¿Cuánto va hasta 3? 1, 2. Vamos, ahí. Anika, comunicadora de animales, telepatía natural, trabajos verdaderos y efectivos. Es este perro, Brunito. La dueña se llama Adriana, está preocupada porque se perdió. Quiero saber cómo está. La ama de casa oculta verdad. Qué hermoso, qué bueno, qué blanco y negro, qué magia tiene esta. Contanos un poco del mensaje. Bueno, esta es la típica producción de cine de autor, del cine independiente nuestro, el cine que hacemos porque lo amamos. Es muy especial porque acá es casi una familia de cine que tenemos. Iván Fund, que es un director que admiro muchísimo, es el director y el guionista de esta película. Trabajamos con Mara Bestelli, que es mi esposa, con Anika Botz, que es la chica que vemos, que es la hijastra y la hija de Betania Capato, que es otra directora que también trabaja. Somos medio como tú, una familia. Hicimos una película anterior que se llamó Piedra Noche. Por eso ya venían trabajando juntos. Sí. Y juntamos lo que pudimos. La verdad es esa, y en 20 días hicimos esta película. ¿Estás emocionado? Sí, no, porque estos son proyectos muy potentes. Y ganamos en el Berlín. Festival de Berlín el Oso de Plata. Y bueno, y eso nos permitió, en realidad antes de llegar al festival, la película se empezó a comentar. Los cineastas, para poder hacer la película, tienen que irse a otro festival, a buscar productores. Bueno, en toda esa movida, ese networking que hay que hacer, el material se empezó a ver y empezó a generar mucho interés. Y bueno, ahí se nos sumaron una productora española, una productora uruguaya, ¿no? Que nos permitió, bueno, terminar la película, porque sabes que hay la postproducción es mucho dinero. Mucho dinero. Y lo lograron. Sí, hicimos la peli y bueno, y la peli fue muy bien, anduvo por muchos festivales, estuvo en el Malva como 5 meses. Qué bueno. Hasta hace poquito. Y bueno, es un proyecto que... ¿Dónde podemos verlo? ¿Esto sí podemos verlo? Ahora no tenemos sala. Qué lindo sería. Pero se puede en alguna plataforma tampoco. No tiene plataforma por el momento, porque están en el momento, ahora se va a estrenar en España. Entonces, viste que los autores no tienen los derechos todavía. Hasta que no termine eso, no se puede disponer de eso. Yo calculo que irá a alguna plataforma después, pero todavía está en recorrido. ¿Nos avisás cuando...? Sí, claro. Porque estaría muy bueno difundirlo eso, porque se ve hermosa. Me hizo acordar un poco esta cosa de Pequeña Miss Sunshine, que van...
¿no? bueno. Esta Mirá, cosa del grupo que va en una combi, ¿no? sí. Una road movie, Es claro. una road movie Claro. muy particular, que no llega. Es una road movie muy particular porque nunca llega a ningún lado. Pero es una familia que son estos dos tutores con esta nena, que después en la película nos vamos a dar cuenta a dónde está yendo esta nena, que bueno, viven como pueden y dicen, bueno, la nena se comunica con los animales, si vos querés, tenés algún problema con tu animal, ella se comunica, nosotros te vamos a decir, te hace la traducción ella, que es el personaje, Miriam, el personaje de Mara Bestelli. Y también habla con animales muertos, si querés. Y van viviendo un poco así en esa camionetita por los pueblos, Iván, ¿viste? claro. Sí, Iván. Con un viaje a ninguna Sí, parte, sí, como sí, dijiste. con un viaje a ninguna parte. Qué bueno Sí, esa. sí. Y no, y la musiquita esta que estamos. Sí, sí. También, ¿eh? La música, mirá, esta música es del tráiler, porque hasta ese momento nosotros no teníamos los derechos de la música que hay. Claro. Que es un tema de los Depeche Mode, que después gracias a que entró una productora pudimos pagar los derechos. ¿Y ahora? Y está, y eso está. Esta música va a estar presente en la película. Sí. Claro, sí, claro, está en la todas película, estas cosas claro. que está contando Marcelo también es bueno saberlo, porque digo, para hacer una película son un montón de cosas que hay que hacer, y después hay que estrenarla y hay que... Hay muchas formas de producción. Vos Sí. tenés una forma de producción de la industria, que son las grandes, que son geniales, y después hay otra forma de producción que son independientes, donde vos buscás tu estética y pateás la pelota bien lejos y bueno, a buscar lenguaje ahí. Claro, y nadie te dice... Exactamente. Es eso. porque A también buscar lenguaje está ahí. bueno eso Sí, también, ¿no? sí, claro, encontrar el público, bueno, Claro, todo eso. claro, sí. saber a quién exactamente Sí, sí. a quién le querés Sí, hablar. sí, sí. Qué lindo, de verdad que Sí, sí. me encanta. Mis compañeros tienen algunas preguntas para hacerte, ¿eh? Chicos, cuando quieran. ¿Rama? Claro. Que mira, el hombre del cine, Ramiro San Honorio. Por favor. Se conocen, Bueno, ¿no? Marcelo, sí, de hecho estuvimos hablando de Aparte, él detrás es de un cámara. fanático del Eternauta, ¿sabes? ¿no? Bueno, justamente, mi pregunta va direccionada a algo de esto que, digamos, primero te admiro digamos, la cualidad de un actor que puede adaptarse a distintas producciones, a distintos géneros, que no es algo para destacar. Y mi pregunta tiene que ver con lo industrial, esto que decíamos en contrapartida con el cine independiente. ¿Cómo es ver, además me llevo a algo muy interesante que es que actuaste con alumnos de verdad, viste, con la verdad? Bueno, ¿cómo es actuar con la no verdad, con la tecnología, con algo que no existe, con algo que no está? ¿Cómo fue la experiencia en El Eternauta con una producción que tenía tanta tecnología donde el actor tiene un nuevo desafío, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy, muy rica. Yo no la había hecho nunca, pero creo que en la industria aquí nacional tampoco habíamos tenido la oportunidad de trabajar. Fue una producción muy grande que no se podría haber hecho de otra manera que de esa, con pantallas enormes. Hay, por ejemplo, hay una escena donde nosotros vamos en una camioneta y estamos metidos en una pantalla como los viejos Sacoa, los viejos acá me van a entender lo que digo, esos que íbamos con los autitos. Sí. Bueno, y te digo que por momentos hasta te mareabas porque parecía que estabas adentro de ese mismo viaje, claro. Yendo ahí por la avenida Maipú, que es donde se veían todas las cosas que, bueno, después de la nevada, ¿no? Lógico. Y bueno, por un lado al principio parecía que iba a ser mucho más complejo, porque decís, bueno, ¿cómo hago con esto ahora? Pero la verdad que aportó mucho a lo lúdico también, ¿no? Por ejemplo, estar en esa camionetita era casi como si estuvieras manejando. Después hay cosas que con cromas uno ha trabajado, ¿viste? Cromas es esto verdad, de... nosotros hemos trabajado. Sí, entonces más o menos te lo imaginás. Puede haber cosas complicadas como decir, bueno, en determinado momento hay 4 actores mirando un punto, tiene que ser el mismo porque si no están mirando el Queda monstruo. raro, claro. Cosas técnicas específicas. ¿Y los bichos, por ejemplo, interactuar ¿tenías que mirar a algo cuando había algún algo así? Mirá, raro? yo no tuve escenas exactamente con bichos. Sí. Pero sí, claro, vos cuando tenés una escenita de ese tipo tenías que mirar a determinado lugar, pero por ejemplo, no era todo croma o pantalla, había también armado como escenografías, ¿viste? Como si fueran los autos, bueno, los veías. Eso sí. Claro, incluso escarabajos que eran reales, eso ayudó también. Incluso hay un escarabajo que es un escarabajo real. Claro. Qué bárbaro. Y después, bueno, sí. Y después el género, ¿no? Digo, Ramiro, Y el que vos género. sabés, el género no es joda, porque Argentina no tiene mucha experiencia No, en género. Viste que los yanquis lo hacen como de taquito. Es un poco... Es un laburo. Eso es interesante, porque uno cree, o a mí me pasó eso, ¿no? Desarmar la idea de que la ciencia ficción es un género norteamericano. Y la ciencia ficción es un género. Es un género. Puede ser la tragedia, como puede ser, ¿no? Se suma que esto es una historieta escrita por Oesterheld en el 57, 58, 59, por lo menos la que nos basamos, que hace este juego, ¿no? Este rulo de decir, bueno, traigo la ciencia ficción, él venía escribiendo ciencia ficción y historietas, estaba en ese universo, pero hace este rulo de decir, pero esto lo voy a contar
acá, donde vivo. Que eso sí es lo nuevo, ¿no? Del Eternauta, que ya lo hizo hace 70 años el mismo autor, ¿no? Claro. Mucho antes que otros, claro. Mucho antes que otros. Claro. Sí, Es cierto. fue el primero. Pero el desafío era llevarlo al audiovisual, digo. Porque, una Después cosa el desafío es salir de lo plano a las 3 dimensiones y además nosotros poner la cara de esos personajes, las voces y que eso sea, bueno... y no cagarse de risa, digo, en el sentido, ¿viste? Que sí, dice, o no quedarte pagando, ¿no? Claro, exacto, no quedarte pagando. Y está muy bien. Además, bueno, Bruno, Stagnaro y Ariel Tartari hicieron una adaptación. Muy buena. Tú, Ariel, acá también, muy buena. Hicieron una adaptación para llorar un poco ciertos aspectos del mundo, ¿no? En el cual sucedía eso. Total. Y bueno, nada, fue una experiencia increíble. Muy increíble, ¿no? Y aparte, bueno, fíjate que sigue, continúa, una producción muy importante para la Argentina, un desafío. Tenemos unas imágenes con inteligencia artificial, Anita, de lo del Eternauta, lo del tren. Marcelo, mira. ¿Es el Belgrano Norte? ¿Vos podés explicar, Rama, un poco de eso? Sí. Ahí, de hecho, Netflix utilizó el ejemplo del Eternauta porque estas escenas que estamos viendo fueron las primeras en la utilización de inteligencia artificial en lo que es la postproducción. Si bien hay un equipo de efectos visuales muy bueno, obviamente de profesionales, usaron para ciertos render y para ciertas imágenes la particularidad de usar de inteligencia artificial. Y la verdad es que salió un resultado impresionante, ¿no? Sí. Porque también lo requería el género, ¿no? Esto que veníamos hablando, digo, hay producciones que requieren efectos que en otras historias no. Bueno, estas historias, sobre todo el Eternauta, es una historia donde pasa de todo, con un montón de cosas que todavía están por venir, y particularmente tiene esta cuestión de respetar mucho la historieta también. Si bien es una adaptación, los personajes realmente... Marcelo hizo un trabajo con Lucas. Lucas es un personaje muy querido en la historieta. Para los fans de la historieta, Lucas es un personaje que cuando pasa lo que pasa, porque no quiero spoilear, pero yo creo que todo... Tiene una evolución particular. Tiene una evolución particular. Y en la historieta se lo quiere mucho a Lucas. Y vos le diste un cuerpo y un alma muy interesante, pero muy interesante. Creo que encontraste el espíritu de ese Lucas con otra vuelta. Y creo que eso en los fans se agradece un montón. Sí, bueno, y esto también, Marcelo, cuando vos viste el producto terminado, también habrá sido una sorpresa para vos y para tus compañeros actores, Sí, ¿no? porque además pensá que nosotros estuvimos casi 1 año y pico, igual que la gente, sin saber nada. En Ascuas. Porque la postproducción fue muy larga, porque fue mucho trabajo. Claro. Y sí, tenía la sensación de que la serie iba a estar muy bien, pero no lo que sucedió después con la serie, eso fue increíble. Sobrepasó, sí. Totalmente, por eso digo, Sí, esto sí, para la Argentina también es una gran oportunidad, ¿no? Sí. Mismo verlo a Ricardo también totalmente. en ese género tan complejo. Sí. Yo me acuerdo de la escena al principio, cuando, esto no es spoilear nada, cuando ocurre una primera muerte, que ustedes tienen que... es muy fuerte eso, ¿no? Sí. Sí, hubo un trabajo de arte también muy importante, por qué decís esto, porque nosotros estuvimos en esa casa, para esa escena, en un estudio. Cuando llegamos a la casa, en la casa real. En el sótano era la casa, pero cuando subimos la escalera, la casa del estudio, porque la casa real tenía unas columnas que no permitían los tiros de cámara. Entonces toda esa casa de arriba, la parte de arriba, donde nosotros estábamos en el living. Iban y venían a decir, y el trabajo de arte era... impecable. Y el de ustedes de continuidad también, porque había una cosa... Había que estar ahí, Había que estar ahí, claro, exactamente. Tenemos un anunciante antes, para seguir continuando hablando con vos, Marcelo, para sostener el formato del programa. Muy bien. Cuando quieras, Antonella. Infinia con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. La potencia que te da Infinia es un camino de ida. Porque le da a tu motor la máxima performance para que llegues donde querés llegar. Y seguimos charlando con Marcelo Subioto, que es un placer realmente todas estas cosas que estamos desmenuzando de una producción de la que tuviste suerte de ser parte de protagónica y digo, Marcelo, la relación con todo el equipo, con todas las horas, me imagino habrá sido fantástica, que también se ve como en ustedes como una cosa que traspasa la pantalla. Sí, creo que eso tiene mucho que ver Bruno Stagnaro, que sí, yo lo he visto dirigir esa mega producción como cualquier cineasta independiente se maneja en el set.
quiero decir, con mucha pasión en el trabajo. La verdad que tiene una capacidad de trabajo, Bruno, que impresionante. No, yo creo que trabaja 26 horas por día, una capacidad increíble. Siempre está tranquilo, tiene claro lo que quiere buscar y lo busca, y hasta que no lo encuentra no te vas del set y te puede reescribir una escena. Qué lindo pero eso. siempre sí, claro, con esa actitud. Sí, con mucha pasión y con mucho respeto. Otro también, me parece persona importante, fue Ricardo, porque es un compañero muy especial. Y bueno, todo eso me parece que también generó en el set una camaradería muy... Sí, como una mística, linda, ¿no? Sí, como una mística. Y ese mundo de amistad de ahí se vivía en el set, o sea, en esas cercanías, ¿no? Con César, con Carla, con Ariel, todo. Sí. No, la verdad, Ariel cuando vino acá estaba muy feliz, obviamente, sabiendo que esto aparte continuaba. Sí. Y para la Argentina también es un paso muy importante de lo que ustedes hicieron con ese y set. se ha visto mucho. Yo estuve trabajando en agosto en España y claro, pasa algo raro con las plataformas que para mí es rarísimo, que es que de golpe, de hecho se había estrenado otra serie en la que había estado, se estrenó, y a los 2 días había gente en la calle que te decía, pará, sos el doctor en el barro. Qué bárbaro. En medio que te asusta un poco, pues che, pará, no. Te teletransportaste. Llegó en un lugar, claro. Llegó primero tu imagen. Claro, una cosa rarísima. Es fantástico eso. Sí. Eso para nosotros es muy bueno. Es increíble, sí. Marcelo, un placer que hayas venido a nuestro programa, de verdad, es un lujo y bueno, y todo lo mejor. ¿Hay algo que nos quieras decir de algo que se viene pronto? Vuelven con la obra de teatro, que me encantaría. Volvemos, vamos a hacer una función de un unipersonal que se llama Los Pájaros, que lo vamos a hacer en el Centro Cultural Munro el sábado 24 a las 20 horas. 24 de enero a las 20. Sí, eso es una función que organiza la municipalidad, así que los vecinos, quienes estén por ahí, pueden sacar entradas por la web de la Municipalidad de Vicente López. Estamos poniendo tu Instagram para que lo puedan ver allí, que seguramente lo vas a anunciar allí, ¿no? Sí, claro. Así que un fuerte aplauso para Marcelo Subioto. Gracias, Marcelo.